Bueno, todo empezó cuando el año anterior mi mamá, antes de tenerme a mí, estaba embarazada de gemelos y en los primeros meses perdió uno de esos gemelos. A los 5 meses perdió un embarazo grande en el cual antes de perderlo, ella dice como que no sabe si fue un sueño o un trance, pero ella en lo ventanal de la pieza donde ella dormía recibió como una especie de visita alienígena, donde le decían que no se preocupe, que su bebé iba a estar sano y que iba a volver. Y, y bueno, perdió ese embarazo, estuvo bastante complicada. Y ya al año siguiente, cuando se suponía que ya no podía tener más hijos, iba un día caminando con mi papá bajo la lluvia y en el barro se encontró un bebito de plástico de esos de juguete súper antiguo y, y al toque se enteró que estaba embarazada de mí. Bueno, no lo podían creer porque se suponía que ella no iba a poder tener bebés nuevamente, ya se lo había dicho al médico y me tuvo. Y cuando ella me tuvo a los 10 meses, el parto se había atrasado, ella estuvo mucho tiempo mal, pero sobrevivimos las dos. Bueno, más adelante, o sea, bueno, los años iban pasando y yo iba aprendiendo cosas sola antes de tiempo. Yo, por ejemplo, a leer empecé a los 4 años sola y siempre tuve buenas notas en el colegio. O sea, era como que me aburría muy fácil porque terminaba muy rápido las tareas. Siempre me sentía como en otra. Y de grande también me pasó que siempre como que sentía una atracción hacia lo espiritual o lo esotérico o lo alienígena. Bueno, hace unos años tuve una especie de, parecía como un viaje astral porque yo me quedo dormida, me estaba quedando dormida y veo como mi cuerpo se convertía como una especie de embrión y como si viajara en una cápsula a través del espacio y me veía frente a Saturno. No entiendo por qué, no conozco mucho el tema. Y después era como que yo nacía de ahí. Fue muy raro eso. Más adelante, en el 2014, mi papá falleció y a los 2 meses nació mi nene. Mi nene es el calco, tal cual, igual a mi papá, las mismas expresiones, los mismos ojos, la misma cara, todo igual. Y lo que me pasó fue que, bueno, mi nene nació con algunos problemas de salud, entre esos de corazón, sangre. Un día le estaban haciendo una de las transfusiones a mi nene, estábamos en el hospital Posadas. Y estaba ya como muy cansada yo, estaba acostada con él. Y de repente siento que no me podía mover, pero era la primera vez que tenía una especie de parálisis y no estaba asustada. Bueno, en ese interín se me acercan 3 médicos y yo estaba como que no entendía nada. O sea, ¿por qué a mí si yo no era la paciente? Y las únicas frases que recolecto, que sé que escuché muy claro fue, esto es muy fuerte, esto es imposible, no puede ser, decían. Y a medida que se iban acercando a mí, se veía como un velo transparente y las caras de esos 3 médicos iban cambiando, eran como, por decirlo así, los grises. Me sentí muy bien con esa experiencia, no sentí miedo, no me hicieron nada, estaba lo más bien y de repente me toca una mano por detrás del hombro y era tal cual la mano de mi papá. Nunca lo voy a entender porque en realidad la persona que me había tocado era el papá del nene de al lado, pero nada que ver con mi papá. Pero yo cuando miré la mano era la mano de mi papá. Otra experiencia que tuve fue cuando una amiga de mi hermana, ella se suicidó. Eh, no sé bien el motivo, la verdad. Pero ese día, o sea, es como que yo tuve muchas experiencias así. Ese día, cuando volvemos del oratorio, yo me acuesto en mi cama con mi hermana
y por atrás de mi hombro me salen como 2 dedos, como parecía de un demonio horrible. Yo tenía más o menos 14 años. Salté de la cama ese día, creo que no pude dormir, estaba muy asustada. Y otra experiencia que tuve fue cuando mi abuela falleció. No es mi abuela biológica, pero es la única a la que yo amo. Y, y ya después yo, cuando ella falleció, fuimos al velatorio, todo. Al día siguiente, yo tengo un sueño muy oscuro, era como en el jardín de mi casa, y, y ella se me acercaba entre las rosas y me decía que quería que yo me fuera con ella. Y cuando yo voy a como agarrar sus manos con las mías, algo, no sé qué, como que me tiró para atrás y me desperté. Y después fui a una señora espiritista y me dijo que no confíe porque en realidad son demonios vestidos o representados a través de la persona que vos querés. Así que eso me hizo aprender bastante también. Una última fue que en uno de los cumpleaños de mi sobrino, yo me quedé hasta la 1:00 a hacer unas guirnaldas y decoraciones para el cumpleaños. Y veo una sombra, o sea, se veía muy claro y creí que era un señor que estaba pasando, digamos, queriendo robar en mi casa. Y cuando despierto a mis hermanos, a mis hermanas, todo, ellas escuchaban ruido, pero no veían la sombra, o sea, yo era la única que veía la sombra esa. Bueno, tuvieron que revisar todo y al final no encontraron nada de esa sombra, es como que queda en mi imagen, pero nunca supimos quién fue en realidad. Hola, mi nombre es Roxana, soy de San Miguel de Tucumán. Toda mi vida la viví prácticamente en Tafí Viejo. Por cuestiones económicas tuve que venir a vivir en la casa de mi abuela, donde ruidos, portazos, ver gente, es una constante en la casa. La verdad que desde chica siempre supe, por dicho de mis tíos, de mis abuelos, que acá se veían cosas, que se escuchaban cosas. Es más, poco veníamos acá a la casa de mi abuela por el miedo ese. Y la verdad que es una constante, ya sean los portazos, se siente caminar. La verdad que la peor la pasé el año pasado, cuando fue que mi hija, la de 16 años, estaba durmiendo y ella el otro día me contó que vio pasar una persona de pared a pared y se le paró al lado de la cama de ella, que era una persona alta, era una sombra negra y la miraba. La verdad que pasó, porque no sé si por costumbre uno es como que ya no le tiene miedo a lo que pasa en esta casa. Pero fue cuestión de días que ella cayó internada, estuvo casi un mes internada, le hicieron todo tipo de estudios, pasaron desde análisis de sangre hasta endoscopía, biopsia. Era una constante sus vómitos, no contenía nada en el estómago, hasta que, bueno, toda mi familia se puso que es la casa. Me decían que me tengo que ir, sacarla a mi hija de acá, pero al no tener a dónde irnos, seguimos acá. Busqué ayuda de una palabra, la verdad no sé cómo llamarán ustedes, acá le decimos curandera. La señora la ayudó bastante y sí me dijo que esta casa tiene un ambiente muy pesado. Es más, es un terreno inmenso. Es un terreno inmenso, son prácticamente es una manzana la casa está en el medio. Es una constante los ruidos, hay un cuarto abandonado que le llaman para un lado de la casa donde se guardaba herramientas, se guardaban cosas, un cuarto donde nadie se anima a entrar. Persona que vos le hablas de ese cuarto no quiere entrar. En diciembre vino un primo mío de Mendoza a visitarnos, él sabiendo todo esto porque nos criamos escuchando cosas sobre la casa, viendo cosas en la casa, vino con agua bendita y trató de llegar y me dice no, me da miedo y es algo como que no me deja llegar. Él me echó agua bendita en toda la casa, somos de rezar, cosas así, pero ya en la casa es una constante. Como digo yo, los ruidos, ver pasar sombras, a veces estar sentado en la cocina y que te muevan la puerta.
Y ya llega un momento que yo grito, no del miedo, sino que grito, insulto, digo, basta, ¿qué querés? Andate. Y a la vez mucha gente me dice que no lo haga porque es como desafiar a quien esté rondando acá, porque la verdad que no sé qué será. Así que la verdad, bueno, esta es mi historia y bueno, y aquí sigo. Por razones económicas no me puedo mover de la casa, así que aquí seguimos.